Yo empiezo haciendo aquello que se llamaba cine underground en los años 60, que eran largos en 8 y super 8, y se ponían en colegios mayores y acabaron en las filmotecas, bueno, sí, en la filmoteca y tal. Y era como una especie de... Yo estaba aprendiendo al mismo tiempo a rodar, entonces era como una especie de pastiche, que es lo que he seguido haciendo luego toda mi vida, como de imitando otras películas, imitando un tipo de cine, ¿no? Empecé haciendo pastiches de cine mudo, no tenía sonido, y luego ya cuando apareció una banda magnética en el borde del Super 8 empecé a hacer cine, empecé a doblar las películas, decía los largometrajes doblados. Y claro, los guiones eran míos, si se pueden llamar guiones. Y luego en el mundo profesional escribiendo guiones para televisión, para aquellas series de los libros y cuentos y leyendas y todo aquello. O sea que de alguna manera el guión también fue una de las maneras de empezar. Un guión es algo que yo no he sabido nunca hacerlo, nunca he sabido, por tanto, definirlo y me paso toda la vida haciéndolo. Mi único consuelo es que tampoco me parecían los míos mucho peores que los de los demás, pero eso es un consuelo muy pobre. Y es un problema de estructura, sobre todo, y después, una vez, si consigues solucionar eso, es un problema de dialogar, que es muy difícil. Puedes dialogar muy bien para literatura y no dialogar bien para cine. Y sobre todo es un guión, o sea, no una guía, es una guía, digamos, basta. Es algo de lo que luego la película no tiene por qué ser exactamente igual, ni tiene por qué reflejar fielmente lo que es el guión, aunque en algunos casos hay películas estupendas que sí lo hacen, ¿no? Pero eso es que no, yo no, creo poco en las fórmulas y creo que un guión es muy indefinible y hay guiones que se saltan todas las reglas, como el del cazador de Chimino, y sin embargo es una película estupenda, ¿no? Y un guión estupendo, no, no sé, es muy difícil de definir exactamente. Yo llevo mucho tiempo dando clase y entonces les intento explicar la regla, lo oficial es esto, luego lo que hay que hacer es lo que a ti te dé la gana. Un guión que me gusta mucho es el de la regla del juego de Renoir. Me gusta mucho el guión de Vértigo de Hitchcock. Cosas, la verdad es que cosas muy distintas. El guión de Pánico en las calles, que no sé de quién es, de la película de Elia Kazan, o sea, son cosas completamente distintas entre sí, ¿no? A mí me gustan mucho los géneros, me gustan las películas, pero no tengo un género o un director así especialmente mitificado, ni un guionista tampoco. Hay guiones que se pueden leer como literatura, pero no como guiones para luego ver una película. O sea, es distinto y a veces eso luego funciona en la película y a veces no. Es literatura porque está escrito y es palabra escrita y es un lenguaje que se puede leer. Pero si no tiene una lectura específicamente cinematográfica, o sea, si no tiene una lectura que la puedes transformar en la mente a una película, yo no sé si ese es un guión para cine. Puede ser una historia estupenda o puede ser un libreto estupendo, pero no sé si es un buen guión para cine. No he resuelto nunca esos problemas. Sería un buen guionista si lo hubiera hecho. No, yo creo que está absolutamente infravalorado en todos los sentidos. Siempre lo ha estado mucho, pero últimamente mucho menos. Y, y cuando ahora los guiones tienen que pasar por las televisiones, realmente hay muchos problemas que antes cuando las películas, el dinero lo ponía un productor que sabía qué película quería hacer, se solventaban de una manera mucho más simple. Yo creo que es cierto, totalmente cierto, que sin la televisión no podemos hacer películas, pero también es cierto que para mí el listón ha bajado de una manera tremenda. Puede no tener ninguna, puede no tener ninguna. Te dan un guión, te gusta, lo haces tal y cual es, o dices, me gusta en principio, pero yo quiero hacer algunos cambios. Depende, depende. Yo las últimas películas bueno, por ejemplo, la película de Camarón que hice el guión con Álvaro del Amo, como nos conocíamos mucho, casi no hablamos del tema. Me pasaba el guión, yo corregía, se lo pasaba a él, él corregía, íbamos así, y la verdad es que no, la relación era la que teníamos previamente, pero no era una relación de guionistas, o sea, era una relación de trabajo. Yo me pregunto, por ejemplo, un guión que tuvo un recorrido muy curioso, que fue el guión de Bonnie and Clyde, que era un guión escrito para Godard. Godard no lo quiso hacer, se lo pasaron a Truffaut, lo acabó haciendo Arthur Penn, pues seguramente de lo que acabó haciendo Arthur Penn a lo que hubiera hecho Godard al guión que le mandaron, pues no tenía nada que ver. Y sin embargo es también una película estupenda, ¿no? Entonces es que es muy ecléctico. Pasa por una cabeza, que es la cabeza del guionista, que lo ve de una manera,
y luego pasa por la cabeza de un director que indudablemente viendo parte de lo mismo, luego lo transforma a través de la puesta en escena o de su visión o de su reparto en algo que puede ser textualmente lo mismo, pero en el mundo de la sugerencia o de lo oculto o de lo mágico puede ser incluso lo opuesto, ¿no? Creer que pasa muchísimo, incluso cuando has hecho muchos. Pensar que la información que tú tienes es la información que estás transmitiendo. O sea, por ejemplo, cuando ves dos personajes que son hermanos y tú pones en el texto, fulano y mengano son hermanos, pero en la película nunca se dice que son hermanos. Entonces, pasa muchísimo. Aparte de las faltas de ortografía, que es una cosa de hoy en día que también llama mucho la atención. Yo creo que está bien leer alguno. Está bien leer alguno, quedarte con un poco la idea de una estructura que por supuesto puedes y debes romper, pero eso de que en principio a la media hora tiene que estar presentada la película y a partir de ahí ya se desarrolla y tal, son cosas que saberlas no me parece mal, pero tampoco pienso que hay que llevarlas a rajatabla. Absolutamente, tanto como director como con guiones que los dirige quien los dirige, de alguna manera llevan una marca de una persona que escribe absolutamente. No, es que no había guión. No, o sea, ahí había habido una serie de conversaciones grabadas solamente en cinta, porque entonces no había vídeo, y de ahí sacamos unos temas que luego en el momento de rodar, pues unos salían, otros de repente no querían hablar de ellos y otros aparecieron de repente en el rodaje. No había ningún tipo de guión, la película se hizo el montaje. Para la gran desesperación de Pepito Salcedo, que luego ha sido un inmenso montador, y que mirábamos aquel material y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? Entonces era, pues tú pega aquí, a ver qué pasa, ¿no? Lo que nos llevó mucho es rodarla, se rodó durante año y medio. Y entonces luego montarla, montábamos algo, parábamos, volvíamos a rodar. Había un esquema de lo que eran ellos y el principio de lo que ellos querían contar. Y luego aquello iba variando infinitamente día a día. No hay material prácticamente aparte del que está en la película. O sea, no hay una especie de rumor de que hay 6 horas de material, nada, no hay nada. Lo que se rodó el 85 o el 90% está en la película. Cojo lo que me gusta y lo que no me gusta lo cambio. Entonces había un problema de un personaje que hacía un personaje que era el mismo en varias circunstancias y eso en cine era muy difícil porque no era creíble la transformación, digamos, y en literatura pasaba divinamente y eso lo cambiamos. Eh, Inventamos un personaje que era el de Eloy Azorín, que era un tonto y tal, pero claro, como era con el autor, con el mismo autor de la novela, escribíamos el guión más o menos juntos, pues entonces era todo mucho más sencillo, porque no había discusiones, ni nos conocíamos hace muchos años y no había discusiones. Yo creo que hay que leer literatura, hay que leer historia, hay que leer teatro. El teatro ayuda muchísimo a hacer la estructura y familiarizarte con lo que es el lenguaje escrito, aunque luego vaya a transformarse en imagen, porque hay unos guiones tan horriblemente mal escritos que verdaderamente no das crédito. No me refiero ya siquiera a la falta de ortografía, me refiero a la construcción de frases o a la pobreza del lenguaje. O dices que se habla así, bueno, pues muy mal. We find it overwhelming. Since it's so familiar with